tardes al ciclo de webinar 2025 de la Facultad de Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana. Bienvenido a todos los que nos acompañan. En particular, hoy vamos a hablar de microservicios en arquitecturas ágiles. Desde hace varios años se habla de los microservicios como un patrón de diseño que permite que los sistemas informáticos crezcan más fácil y rápido, adaptándose a los tiempos vertiginosos actuales, generando valor más rápido y permitiendo potenciar diferentes criterios de calidad como ser resiliencia, escalabilidad, seguridad, modularidad, mantenibilidad, entre otros. Sin embargo, necesitamos comprender cuál es el impacto de este patrón en el contexto ágil de gestión y desarrollo. En este seminario conversaremos sobre si es conveniente comenzar un desarrollo desde cero, utilizando microservicios en contextos ágiles, y sobre la participación de stakeholders con poco o nulo conocimiento técnico. Me acompañan como moderador el doctor Carlos Neil, vicedecano de la Facultad de Tecnología Informática de la UAI y coordinador de las carreras de posgrados. Buen día, Carlos, un gusto tenerte aquí. Gracias, Eh, gracias Darío. Bueno, estos webinars que periódicamente realizan la facultad, estos en particular se hacen en el marco de los posgrados de tecnología informática de la UAI y tiene como objetivo difundir con estas actividades algunos de los temas importantes que se desarrollan en los diversos cursos que se brindan en los diferentes posgrados. Fantástico, Carlos, gracias por tus palabras introductorias. Y ahora sí, les quiero presentar a nuestros disertantes. Nos van a acompañar en este webinar el doctor Gustavo Rossi, doctor en Ciencias Informáticas, licenciado en Matemática, coordinador del doctorado y de la maestría en Informática de la UAI, investigador del CAETI, profesor emérito de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata, donde fue profesor titular por 40 años. Tiene experiencia, una amplia experiencia, me atrevo a agregar, en ingeniería web, ingeniería de requerimientos e interacción hombre-máquina. Y también con nosotros está el magíster Nicolás Bataglia, doctorando en ciencias informáticas, magíster en tecnología informática e ingeniero en sistemas informáticos por la UAI, certificado Scrum Master, más de 25 años en la industria trabajando en ingeniería de software, actualmente desarrollando sus actividades como coordinador de proyectos y desarrollador senior. Por el lado de la academia, más de 12 años de experiencia docente en el área de ingeniería de software e informática en grado y posgrado. Actualmente se desempeña como director de la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Facultad de Tecnología Informática de la UAI y secretario académico de la especialización en Ingeniería de Software, uno de los cursos de posgrados de la facultad. Muy bien, bueno, bienvenidos a todos. Te veo a vos, Carlos, Nicolás, Gustavo, están aquí en línea con nosotros. Gracias, Darío. Gracias, Darío. Bueno, les cedo la palabra para que puedan comenzar con la disertación y nos quedamos todos atentos a este interesante tema. Bueno, les cuento rapidito en qué contexto aparece esta charla, que es un recorte en realidad de un proyecto de investigación que, como mencionaba Darío, tiene que ver con los distintos impactos de los microservicios cuando se desarrollan en el contexto de un método ágil. Es un proyecto en el que, además de estar Nicolás y estar yo, está Alejandro Fernández de la Universidad de La Plata y algunos alumnos doctorales y de maestría de la facultad. Un disclaimer, quizás es importante hacerlo en este momento, es que acerca de estos temas, tanto nosotros como muchos investigadores en el mundo tenemos bastante más dudas y preguntas que certeza, con lo cual el objetivo en general es conversar con la gente para recabar a ver si hay alguna certeza. En realidad empezamos con esto con un interés pedagógico, algunos de nosotros, Alejandro y yo, que hacía mucho estábamos trabajando con objetos, porque veíamos a los microservicios como una evolución del desarrollo con objetos, con componentes, pero en un marco distribuido, y con esa oportunidad con la cual básicamente aparecen los microservicios hace unos años, de modularizar
monolitos, como se llamaban, arquitecturales. Al mismo tiempo nos parecía que interesante que este es un enfoque, un estilo arquitectural, que invade de alguna manera el diseño, lo que no es común en la arquitectura. En general, la arquitectura está en un nivel más abstracto, pero el tipo de decisiones que tomamos cuando diseñamos con microservicios, de alguna manera se meten un poquitito en lo que habitualmente, por lo menos los viejos, consideramos diseño. Bueno, como además los microservicios crecieron explosivamente en muy pocos años, en el 2014, decidimos, cuando empezamos con esto, ponernos a ver, bueno, qué había en la literatura, y nos empezamos a encontrar con artículos como este, ¿no? La vuelta al monolito, el monolito contraataca, ej- ejemplos de empresas que habían sido pioneras en el uso de microservicios y que estaban volviendo a arquitecturas monolíticas, títulos catástrofes como la muerte de microservicios, solo unos pocos años después que empezaron a ser populares, otros títulos más groseros todavía, el retorno del monolito, eh, adiós microservicios, de 100 chicos problemáticos, los 100 microservicios, a un chico superestrella, eh, el lado oscuro de los microservicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo primero que nos pareció es como tan rápido, cómo pasaba a partir un poco antes del 2023, 2020, por ahí, que había un montón de compañías que habían sido pioneras que estaban volviendo para atrás, migrando para atrás. Bueno, leyendo estos artículos vimos que muchos motivos, problemas de costo, problemas con complejidad, sorprendentemente problemas de escalabilidad. Los microservicios eran para agregar escalabilidad y sin embargo había problemas, obviamente performance, problemas organizacionales, problemas con la administración de los datos, que son particularmente complejos en el caso de los microservicios, problemas operacionales. Para complementar lo que habíamos buscado, nos pusimos a hacer un relevamiento más extenso y en particular mirando un autor, Davide Taibi, que es un italiano que trabaja en Finlandia, por una cuestión de curiosidad lo seguimos del 17 al 23 y desde el 17 empezar a contar cuáles eran las motivaciones y los temas importantes para migrar al 23, donde decía de microservicios al monolito, es como que habían pasado muchas cosas. Bueno, la siguiente pregunta es ¿por qué está pasando esto? Ya medio como que estábamos en una especie no éramos especialistas, éramos, digamos, recién llegados. ¿Por qué llegamos a esta situación? Uno podría hipotetizar que en esos casos de retorno al monolito se había elegido incorrectamente la arquitectura, se habían definido incorrectamente los microservicios de esa aplicación. Por ahí era un problema endémico de los microservicios. Por ahí, que esa era una cosa de las que nos interesaban ver, había un problema con los enfoques para crearlos. Claro, habían aparecido hace tan poco que podía ser que no tuviéramos claro cuál era la forma de ir hacia microservicios. O quizás habíamos entendido algo mal. El punto es que, de alguna manera, y Darío lo mencionó al principio, esperamos todavía mucho de una arquitectura desarrollada con microservicios, que tengan bajo acoplamiento, tengan alta cohesión, con lo cual deberían ser modulares, obviamente que las responsabilidades que tenga cada uno de ellos sean de alguna manera únicas, estén aislados, sean autónomos, sean tolerantes a fallas. Este es un subconjunto, hay muchas más, ¿no? Pero todo lo que se ve y todo lo que encontramos que se discute tiene que ver con diseñar correctamente las fronteras de los microservicios, ¿no? Termina uno y empieza otro, además de los protocolos y otras cosas que también son muy importantes, pero el tema de lo que llaman los boundaries de los microservicios era crítico. ¿Cómo descomponemos el microservicio? Y resulta que hace 55 años que estamos descomponiendo aplicaciones en módulo. El primer artículo de David Parnasse en el 69 eh, fue publicado antes que yo empezara el colegio secundario, de hecho estaba en la primaria. Cambiaron muchas cosas, pero ya desde entonces eh, los cambios que hubo eh, nos dan un dato
más importante. El primer dato importante es que los cambios fueron de décadas al principio, vamos a ver ahora, desde los primeros modelos de programación a los siguientes pasaban décadas, lustros. En el caso de los microservicios fue muy rápido. Y lo más extraño todavía, no conocemos en la historia del desarrollo de software ejemplos de backtracks tan dramáticos. El tipo que adoptaba objetos raramente volvía para atrás. Eh, en aquella época, en la época de Parnasse y Constantine, ya sabíamos cómo se medía modularidad. Ya sabíamos que la cohesión y el acoplamiento eran las palabras claves de alguna manera de, de cómo descomponer en módulos de forma tal que esos módulos tuvieran Te abro, pará. ¿Qué querés? ciertas propiedades que de alguna manera eh, los hicieran de alguna manera ser factibles de ser modificados con impacto más bajo, etcétera. Son dos definiciones que cualquiera que estudió informática conocen. La cohesión es cuando las partes de un módulo, de una componente, de un microservicio, se relacionan entre sí muy fuertemente, y el acoplamiento es cuando los módulos interdependen. Eh, Está claro que no es lo mismo descomponer microservicios que en otras formas previas, pero esto lo conocemos hace rato. Ya desde los 70 y hasta los 90, casi 20 y pico de años, descomponíamos en módulos básicamente funcionales. Una tarea se divide en subtareas, aprendimos a hacer divide and conquer de esa forma, top-down, etcétera. Y encontrar esos boundaries de los módulos, de los procedimientos y rutinas, según el nivel de dinosaurio que uno tiene, era relativamente simple porque las incumbencias de cada uno eran relativamente simples, eran funcionales. Cuando aparece la interacción en- en el software y aparece la web, la migración a objetos nos complica un poco las cosas y nos da otros beneficios nuevas. eh, y encontramos otra forma de descomponer, que son descomponer a partir de las cosas que manejaba la aplicación. Ya encontrar los bordes eran suficientemente más complicados que eh, lo, lo que empezaron a aparecer fueron métodos que nos permitieran eh, modelar, analizar, diseñar, y aparece el diseño, mejor, mejor. En esa época, mediados de los 90, se, se empieza a reconocer que los conceptos que hay alrededor de la orientación a objetos son, de alguna manera, de muy bajo nivel para el tipo de aplicaciones que estamos construyendo. Y empiezan a aparecer formas de comprender mejor el dominio el dominio del problema y comprender mejor la, la estrategia de solución. El, los dos primeros síntomas de que estábamos entendiendo que el problema se había complicado fueron, por un lado, la aparición de métodos de construcción de software orientado a objetos, ¿sí? Que terminan de alguna manera en la creación de UML, más allá de cuánto se use UML hoy, en aquel momento significó tanto UML como el proceso unificado, un salto respecto a qué tenemos que tener en cuenta cuando construimos. Inmediatamente después aparece la idea de patrón de diseño. ¿Sí? La idea de patrón de diseño, de patrón de análisis, toda la amplia gama de patrones que muchos de ustedes seguramente habrán aprendido en sus respectivas carreras. Y ahí, de alguna forma, aparece el concepto, perdón, de microarquitectura, de arquitecturas en un nivel pequeño. A mediados también de los 90, llegando hacia fin de los 90, aparece el concepto de arquitectura de software. El concepto de arquitectura de software es relativamente nuevo para
la comunidad, incluso para la comunidad académica, no solamente para la comunidad en la industria. Una cosa interesante de este periodo, que desde la aparición de la orientación objeto en, a mediados de los fines de los 70, a su primer ola de popularidad durante los 80, hasta su adopción con la aparición de Java, más o menos, a mediados de los 90, fue que el tiempo de adopción fue tan grande, pasaron tantos años para que el paradigma pasara a ser dominante, que, bueno, hubo tiempo de aprender, había más gente preparada. Con el caso de microservicios, en el caso de microservicios, estamos en una situación completamente distinta, porque hay un montón de características de la adopción de microservicios que son novedosas. Por ejemplo, no existe escuela de enseñanza de microservicios en la academia, con lo cual todos aprendimos, aún los académicos, microservicios en forma autodidacta. Eso es nuevo, ¿sí? Cuando llega el siglo XXI, bueno, empiezan a aparecer problemas todavía más serios, ¿no? Primero que la web, primero, y las aplicaciones móviles, un poquitito después, eh, nos obligan a, bueno, pensar un poco más en la arquitectura. Ya no podíamos pensar en las aplicaciones como conjuntos de clases o de objetos que se enviaban mensajes, así como en su momento no podíamos pensar en que un programa era un main que invocaba otros procedimientos que a su vez invocaban a otros. Ahora empiezan a aparecer eh, problemas más serios. En paralelo, también a principios del siglo, aparecen los métodos ágiles, que esto es muy interesante, sobre todo para los que somos más viejos, que primero reniegan de todo lo que pensábamos que era el activo fundamental de la década del 90, que era el diseño, la representación mediante modelos, la documentación usando UML o el método que fuera. Los métodos ágiles reniegan de eso, por un montón de motivos que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado, que no vale la pena discutirlos acá, pero eso ocurre en el mismo momento en que estamos empezando a construir aplicaciones que tienen una complejidad bastante grande. Empezamos a comprender qué relevancia tienen los requerimientos no funcionales que antes desconocíamos. No hablábamos ni de usabilidad, ni accesibilidad, ni de escalabilidad. La privacidad, la seguridad no eran un problema que teníamos en las aplicaciones que estaban fuera de la web o que eran de dominios que no tenían ningún tipo de problema. Los requisitos no funcionales, que también se llaman en algunos contextos atributos de calidad o características, de alguna forma le dan sustento a cómo elegimos una arquitectura. No elegimos una arquitectura eh, en capas o de microkernel o un cliente servidor simple, porque la necesitamos para la funcionalidad de nuestro sistema. En general, la necesitamos para lo que llamamos los requerimientos no funcionales. La necesitamos, por ejemplo, para que sean más escalables, más portables, más modulares, etc. Eh, el paso siguiente, que yo creo que es importante en esta evolución, son los servicios, el paradigma de servicios, que empieza antes de fin de siglo, pero que realmente se hace popular en, en el momento que aparecen los web services. Se vuelven un paradigma, por llamarlo de alguna manera, un estilo de arquitectura bastante dominante, incluso combinados con otros, ¿no? Aplicaciones que usan arquitectura de capas, que a su vez usan servicios. Eso empieza a ser moneda de todos los días. Eh, en el 2002, Evans escribe un libro que se llama Domain Driven Development, que aún para los que éramos en aquel momento viejos objetosos y que sosteníamos la importancia de los métodos, de modelización, etcétera, etcétera, este libro pasó casi desapercibido. El libro era muy denso, el enfoque parecía muy trabajoso,
realmente no tuvo mucho impacto, al menos no le vimos mucho impacto, pero de alguna manera, y como va a contar Nicolás dentro de un ratito, mediante algún tipo de carambola de esas que tenemos en el software cada tanto, aparece de nuevo con los microservicios que, como les decía un poquitito más temprano, aparecieron aproximadamente en el 2014, aparecieron de una forma distinta a los otros estilos arquitecturales, que en general no es muy copado hablar de la historia, pero lo que es interesante es ser consciente que cada vez que elegimos un estilo arquitectural, por ejemplo, microservicios o capas, estamos teniendo ciertos no cumple en ciertos requisitos no funcionales. Ahora, hablando ya de microservicios, lo que ocurría al principio con objetos, eh, y, y no ocurrió durante mucho tiempo, que es que hay una falta de literatura, lo que habitualmente se llama soporte pragmático, ¿no? Para tomar decisiones. Hace falta literatura eh, de cómo descomponemos un dominio en microservicios. Nosotros tuvimos la chance, tanto con Nicolás como con otros investigadores, de hablar con algunos profesionales de la industria, a los cuales respetamos muchísimo, tipos de mucha capacidad, y ellos en general no tienen problemas con los microservicios, pero son personas de esas personas que no hay muchas. Lo mismo pasaba con objetos. Ahora, si uno está trabajando en un grupo donde hay gente, entre comillas, normal, hace falta tener algún tipo de soporte metodológico, de, de guías, que en el caso de la orientación a objetos nos costó muchos años tenerlo, no fue una cosa que surgió inmediatamente. La, la situación se complica cuando somos ágiles. Y la consecuencia es que aparecen lo que en software llamamos malos olores, que son básicamente eh, problemas en el diseño, que si bien no son errores, o sea que, no, que la aplicación funcione mal, de alguna manera podrían dificultar la evolución de la aplicación. Había ya había, sigue habiendo, una literatura sobre malos olores y la forma de corregirlos, que es el refactoring, a partir de los textos de Fowler. Básicamente, si bien el concepto de mal olor es un concepto mucho más antiguo, como originadores de lo que habitualmente llamamos deuda técnica, que es lo que tenemos que pagar de más en el desarrollo por el hecho de no haber resuelto estos problemas de diseño que eh, que nos pueden complicar la vida cuando el sistema evoluciona. Eh, y estos malos olores, volviendo un poquito para atrás, tienen más posibilidad de aparecer cuando somos ágiles, igual que los malos olores no arquitecturales, sino de diseño o de programación. Bueno, esto puede ser que aburra un poco. Yo me puse a mirar hace unos buen tiempo de algunos artículos de David Taibbi, una caracterización y una especie de catálogo de malos olores, y hay muchos ejes como para eh, eh, describir los malos olores. Yo me quedé con un eje que son este problema de que elegimos mal los microservicios, ¿sí? Los elegimos mal. O sea, de alguna manera eh, tuvimos algún tipo de error en la elección de los microservicios, y los microservicios desarrollan estos malos olores como dependencia excesiva, o que un microservicio implementa muchas incumbencias, que hay muchas incumbencias que perdón, que hay muchos microservicios, componentes que realizan la misma incumbencia con CERN. Fíjense que esos últimos dos son ejemplos de problemas de cohesión y acoplamiento que no deberían ocurrir, pero realmente ocurre, y que cuando uno se pregunta por qué aparecen, porque en general también tendemos a saber por qué aparecen. Bueno, en general es
por un tema de cómo descomponemos. ¿Sí? Tecnología de descomposición que estamos usando no es correcta. Otra, otra causa puede ser que nuestros arquitectos o desarrolladores no, bueno, no son suficientemente competentes, lo cual no debería sorprender. ¿Por qué lo serían? Si este es un tema que además de ser nuevo, no se enseña habitualmente. Hay otras características de contexto que pueden hacer que nos aparezcan malos olores, como por ejemplo las características propias del negocio. Todo dominio es adecuado para descomponer el microservicio. Puede pasar también que la propia cultura de la organización, aún en un caso en que tengamos buena tecnología de descomposición, buenos profesionales, el dominio sea adecuado, pero hay una cultura que, dadas las características del microservicio, hacen más complejo su cubrimiento y entonces aparecen malos olores. Y finalmente, eh, por cómo es el proceso de desarrollo. Por ejemplo, usamos un estilo ágil en donde postulamos que no tiene que haber ciertas cosas de las cuales hablarán en un momento. eh, y bueno, y eso nos complica la vida. ¿Sí? Bueno, Nicolás. Acá estamos. Bueno, buenas tardes. Excelente, Gustavo. Y buenas tardes a todos. Creo que con todo este contexto, con todo este background que estuvo conversando Gustavo, dejó algunas líneas abiertas para que yo pueda seguir conversando. Pero me quería detener un poquito en algunos aspectos, centrándonos más en el concepto de microservicio. No vamos a entrar en discusiones técnicas sobre qué es un microservicio, pero sí plantear algunas cuestiones más bien arquitecturales, entendiendo primero que la arquitectura podemos plantearla como todas aquellas decisiones que son difíciles de cambiar. En estos términos, cualquier mala decisión o cualquier decisión que tomemos sin contar con las herramientas adecuadas, con la información adecuada, bueno, vamos a ir por ese camino de decisiones que son difíciles de cambiar y que van a tener un impacto que tarde o temprano vamos a tener que pagar en términos de deuda, en términos de malos olores o en términos simplemente de tener que refactorizar o retrabajar o rediseñar. Eh, Pensándolo en estos términos, eh, vamos a hablar de microservicios como una arquitectura, como un sistema que está creado basándonos en los modelos de servicios. Incluso muchos autores hablan de que un microservicio es la evolución de SOA, o otros hablan de un SOA bien hecho, o una arquitectura o un modelo de servicios bien hecho. Pensémoslo como una evolución, pero que tiene otras implicancias. Primero, como desafío, entender cuán micro son esos servicios, porque por micro no significa que sean chiquitos, sino que van a atacar una parte de un dominio descompuesto en algunos términos o en algún término en particular. Pero también hay otras cuestiones más técnicas que tienen que ver con la naturaleza de los microservicios. Esto es, cómo estos microservicios colaboran entre sí, con qué mecanismos asincrónicos van a poder colaborar, porque justamente parte de las características que tienen estos microservicios es su autonomía. Autonomía en términos de desarrollo. Va a haber equipos que pueden ser diferentes y cada uno trabajando en distintos microservicios. Vamos a poder independizarlos en términos de despliegue, y esto justamente es lo que nos permite potenciar la escalabilidad. Se nos cae un servicio, podemos desplegar otro automáticamente con algún orquestador de contenedores, o sea, cuestiones técnicas. Pero estas cuestiones técnicas impactan directamente en todas las decisiones funcionales que nosotros podamos tomar para descomponer ese gran dominio, en principio, en microservicios. Con lo cual, si nosotros trabajamos utilizando alguna metodología ágil que se adapte o que intente adaptarse un poco más fácil al cambio, los principios ágiles un poco pregonan esto, y hay algún cambio de contexto y este contexto tiene algún impacto en algún microservicio, esto va a impactar también en aspectos tecnológicos, porque probablemente necesitemos alguna agregación o necesitemos rediseñar algún servicio con un impacto en otros que justamente van también en contra de la naturaleza, ¿no? Es decir, los microservicios son independientes. Entonces, gracias por el cambio. Entonces,
eh, tenemos que entender que existe una dificultad. Esta dificultad que surge de combinar microservicios y métodos ágiles. Voy a hablar de métodos y no de metodologías para que quede un poco más centrado en la manera. Y esto tiene que ver con qué decisiones tomamos, con qué información tomamos decisiones, en qué momento del proceso tomamos decisiones. En algún momento se habló de la innovación, de los microservicios como innovación, como avances tecnológicos. Esto incursionó y terminó decayendo en algunos de estos antipatrones, como puede ser el Golden Hammer. Tenemos un martillo dorado, martillemos todo con ese martillo y intentamos encajar microservicios donde no iban, pero por desconocimiento, por falta de escuela, tal cual comentaba Gustavo anteriormente. Entonces, nos planteamos desde un momento decir, bueno, es el momento de arrancar nuestro sistema, vamos a tomar una decisión, vamos a diseñar nuestra arquitectura usando microservicios, sabiendo lo difícil que es cambiar justamente esto. Y vamos a tener que entender cuánto de todo el diseño que nosotros hagamos para esta arquitectura, para esta macroarquitectura, porque no se olviden también que cada microservicio adentro tiene un monolito. Es un monolito, en donde ese monolito en su totalidad describe un microservicio, pero cada microservicio es un monolito. Entonces tenemos que entender esta macroarquitectura y tenemos que plantear cuántas decisiones de diseño vamos a tomar al principio en lo que se conoce como upfront design o diseño por adelantado. ¿Cuánto vamos a hacer? Todo ese tiempo que nosotros no tomamos para el diseño por adelantado es un tiempo de diseño que no está contemplado en los aspectos ágiles, en las metodologías ágiles. Algo que se conoce un poco más vulgarmente como sprint cero. El momento inicial donde tomamos decisiones, pero que no nos permiten generar valor rápido, que justamente son las políticas de las metodologías ágiles. Cuanto más largo hagamos ese sprint cero, ese sprint inicial, cuanto más tiempo nos tomemos en tomar decisiones, menos valor vamos a agregar, menos ágil va a ser todo nuestro proceso. Entonces tenemos que equilibrar cuánto tomamos de decisión al principio y cuánto tomamos de decisión con posterioridad, cuando el sprint inicial ya comenzó, cuando estamos en proceso de desarrollo, todo eso que se conoce como diseño emergente. Es decir, diseño emergente, diseño ágil. Upfront design, equilibrado, podría encajar un poco mejor, pero equilibrado, sabiendo cuánto, y eso es lo difícil. Todas aquellas decisiones que tomemos por adelantado en nuestra etapa inicial va a ser consecuencias que tal vez tengamos que pagar en el futuro cuando nuestro contexto cambie y tengamos nosotros que empezar a trabajar en nuestros rediseños o en refactorizar o en definir otros aspectos tecnológicos o, por qué no, alguna agregación entre dos microservicios que ya existían y eran independientes. Acá donde aparece esta renovación, este refresh de los conceptos de Evans, de Domain Driven Design, que justamente nos da algún conjunto de herramientas, sin entrar en aspectos técnicos también sobre este marco de trabajo, nos da algunas herramientas y algunas cuestiones técnicas que nos permiten, nos ayudan a definir los boundaries o los límites de cada microservicio basándose en el dominio. Sin embargo, esto tiene algunas cuestiones que no van muy de la mano con toda la evolución, con todos los aspectos ágiles. Primero, no tienen muchas heurísticas documentadas, hay poco conocimiento, no se enseña fácilmente, no vamos a encontrar academia que enseñe, o carreras, por ejemplo, de grado que enseñen esta manera de trabajar que propone Evans. Sin embargo, ayuda desde el punto de vista técnico, hay que conocer mucho sobre lo técnico, propone definir un lenguaje de dominio un poquito más natural para que a partir de ese lenguaje se pueda desplegar o descomponer ese dominio en microservicios. Pero tal cual yo decía anteriormente, bueno, no contamos con todas las heurísticas necesarias, no contamos con conocimiento en equipo de trabajo. Cuanto más grandes son, cuanto más microservicios hay, incorporamos más equipo de trabajo y esto genera algunos inconvenientes que también van un poco en detrimento de la agilidad. Esto es lo que yo decía anteriormente, tenemos muchos equipos de trabajo, múltiples equipos de trabajo, tenemos dependencias que empiezan a existir, pero esas dependencias que tienen que trabajarse con mecanismos asincrónicos para que los servicios sigan siendo independientes, y tenemos que convivir
con los cambios de contexto, con la necesidad de evolucionar de manera ágil. Y todo esto impacta directamente en los boundaries, en los límites de los microservicios. Entonces, tenemos un cambio de contexto, tenemos un cambio de requisito, y ese cambio de requisito nos va a impactar y vamos a tener que trabajar de manera ágil. Bueno, y ahí es donde nosotros empezamos a encontrar dificultades para coexistir. Todo esto que hablaba sobre DDD como técnica, necesitando agregarle valor con otras metodologías. El tema de los boundaries propone algunos problemas, propone algunas no problemas, sino más bien dificultades o desafíos. Primero porque, como decía anteriormente, son mucho más sensibles la definición de límites o de boundaries en microservicios, considerando todo lo que anteriormente comentaba, aspectos ágiles, aspectos tecnológicos, aspectos de conocimiento o de saberes que tiene que tener equipos de trabajo tal vez eh, grandes, distribuidos. Entonces, esto dista mucho de lo que conocíamos nosotros en términos de separar abstracciones, como puede ser, por ejemplo, la arquitectura en capas. Definir mal un boundary va a tener un impacto negativo, sobre todo si lo hacemos en las etapas iniciales. Esto va a generar deuda técnica, va a generar malos olores que en algún momento va a haber que trabajar. Y agigantamos toda esa sensibilidad cuando le incluimos los métodos ágiles, por todo esto que yo les comentaba, sobre todo por la necesidad de evolucionar. En la siguiente slide vamos a hablar un poquito entonces sobre esto, sobre cómo logramos o cómo trabajamos o cómo estudiamos la combinación. Lo Nicolás, importante de escalar, perdóname que te interrumpa, pero llegó una pregunta para vos. Cuando me digas, te la puedo trasladar. dale, dale, avanzamos. ¿Sí? Y después hay otra para Gustavo también. Gianni pregunta, ¿cuáles son los puntos, ya que estabas hablando, viste, de arquitecturas y todo lo que acabas de mencionar, que debería tener en cuenta para poder optar por una arquitectura u otra, ya sea en VC, microservicios, etcétera? Hay un punto muy importante que hay que tener en cuenta, que es comprender con cuánta información contamos, comprender cuánto conocemos del dominio y cómo, primero, cuánto trabajamos o qué experiencia tenemos en dominios similares y sobre todo, si vamos a trabajar con metodologías ágiles o no. Son decisiones que tenemos que tomar de antemano. Una de las experiencias que contaba Gustavo que tuvimos con un profesional de la industria muy reconocido, justamente fue este. ¿Cómo decidimos si tenemos que arrancar con un microservicio o con una arquitectura de microservicios o cuánto con un monolito? Hay algunos autores que hablan de empezar con un monolito diseñado internamente de cierta manera que permita su evolución a microservicios, pero todo esto va a tener su impacto primero en qué metodología utilicemos y en qué aspectos tecnológicos tomemos o utilicemos para poder avanzar en ese diseño. Yo creo que Gustavo abrió el micrófono y quería aportar algo también acá. No, quería complementar eso con que en general la elección de la arquitectura está fuertemente condicionada en los aspectos técnicos. Después están los saberes que mencionaba Nicolás, etcétera, pero está fuertemente condicionada con cuáles son los requerimientos no funcionales. O sea, ¿qué esperamos de nuestra aplicación en términos de calidad? Entonces, va a depender de cuáles son esos requerimientos para que sea razonable quedarse con una arquitectura súper simple, ¿sí? Pensemos en una aplicación web, por ejemplo, que durante décadas, o un par de décadas, funcionaron bien con una arquitectura cliente-servidor y sin mucha sofisticación. Luego empezamos a encontrarnos con problemas de complejidad que nos llevaron a las arquitecturas en capa. eh, Luego aparecieron los servicios. Hay un interplay entre la aparición de los estilos arquitecturales y la comprensión de esos requisitos, requerimientos no funcionales y que estamos construyendo aplicaciones cada vez más sofisticadas. Ahí yo realmente la había sacado la transparencia, teníamos una transparencia con un cuadro muy, muy bonito, que en todo caso me mandas un mail y te mando el artículo donde está, donde hay unos investigadores, no es el único, pero este está muy bueno, donde muestra para todos los estilos arquitecturales más o menos que conocemos, son un montón, o 18, no me acuerdo, y todos los atributos de calidad, desde modularidad, escalabilidad, privacidad, usabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una pila, cuál cumple y cuál no cumple. O sea, si vos querés
un desarrollo que tenga, vos estás haciendo un desarrollo que crees que tenga tal característica, esta arquitectura te lo facilita, esta otra te lo complica. Eh, en general, eso es una clave, que es lo que esperás de la aplicación. Cuando tenés que meterte en en un problema como que terminás teniendo cuando elegís una arquitectura que no corresponde por moda, por ejemplo, ¿no? De paso, de alguna forma responde una parte de lo que decía compañero más temprano, que no sé si querés que lo hablemos ahora, Darío, o lo Sí, hablamos después del hay otra cierre. pregunta La muy pregunta. interesante que ya que están con preguntas, como ustedes gusten, si quieren se las traslado ahora y ¿les parece? Y el que quiere contesta, o contestan No tengo ambos. problema. No tengo Bueno, les problema. cuento. No tengo el nombre de la persona, es un asistente anónimo. Bueno, ya la estoy leyendo. Ah, Eh, viste, muy interesante. Yo la sí, voy sí, a sí, leer la en estoy voz alta leyendo hace un mientras vos la rato. lees para que el resto sepa de qué estamos hablando. Eh, Dice, ¿no parece todo Ahí esto como está. dar vueltas sobre lo mismo o parecido cuando exploramos la actualidad del diseño de software? El hecho de que surjan otros métodos, otros enfoques como hexagonal, cebolla, etcétera, cuando en el fondo lo vemos como objetos, programación entre objetos, patrones de diseño, principios clásicos, como los de, bueno, se debe referir a los de Martin, como Lisp, etcétera, etcétera. Además, las reglas del ISCO, buen diseño, con bajo acoplamiento, mejor cohesión, diseño modular. Eh, es como que, de alguna manera concluye, se puede lograr o llegar hacia algo decente con lo clásico, o sea que no vemos nada nuevo, solo tecnologías que son nuevas las tecnologías, y en el fondo parece lo mismo con otras palabras, con otra literatura. Eh, Mirá, yo como dinosaurio absoluto, durante mucho tiempo pensé exactamente en eso, pero no todo avance en, en el desarrollo eh, es solo eso. Hemos aprendido muchas cosas, particularmente que los objetos como paradigma de descomposición no alcanza cuando estamos pensando en sistemas muy grandes. Y entonces el concepto de arquitectura, eh, que está a un nivel un poquito más alto que el de patrones de diseño, nos permite descomponer en componentes de un nivel más grueso. Y siempre tenemos el problema de acoplamiento, necesitamos diseño modular, etcétera, etcétera. No siempre, no me parece que siempre alcance con lo clásico. Es cierto que muchas son, digamos, tecnologías nuevas o novedosas. Yo no firmaría muy conforme esa conclusión. Hay cosas que son desde el punto de vista conceptual y de hecho la prueba está en que hay artículos académicos escritos por gente que yo no me animaría a decir que son solamente flashy y que lo que quieren es, como muchos de estos cambios tecnológicos, llamar la atención, que tienen eh, mucho sustento de teoría y que son cosas que nos faltan aprender. Bien, Si me permitís, después preguntás Gustavo, cuáles son sus opiniones, arquitectura, diseño y desarrollo a cada 2, 5 años, no tengo opinión. La verdad no lo sé. Ya jamás me hubiera imaginado que íbamos a llegar a este punto. No sé a dónde vamos. Creo que eh, hipotetizar hacia el futuro siempre es difícil. Uno puede meter la pata fácilmente. De la Gustavo, inteligencia artificial como compañero en desarrollo, sin bases sólidas, me imagino que te referís a que no tenga bases sólidas la inteligencia artificial en la pregunta. Eh, bueno, ya es un hecho. Ya tenemos aún herramientas que son libres para usarlas y usar cosas de inteligencia artificial como copilotos. Un alumno nuestro está trabajando precisamente en ese tema y lo que vemos es que, de hecho, es lo que está pasando uno habla de inteligencia artificial y siempre se imagina chat GPT o cosas por el estilo. Hay muchas herramientas distintas, pero son herramientas que ya se están usando. O sea, uno podría opinar como que todavía no están maduras. La realidad es que quizás los microservicios no estaban maduros y se empezaron a usar. Hay mucha gente mostrando resultados en el uso de inteligencia artificial como asistentes
desde fines de los 80. Esto no es para nada nuevo. Lo que pasa es que con este renacimiento de la inteligencia artificial, de golpe todos estamos pendientes, pero a principios de los 90 ya el tema de ingeniería de software con inteligencia artificial era súper popular en la academia, nunca en la industria. Ahora está metido ahí también. Y, Nico, ¿seguís? y yo Sí. quería sumar un poco a la primera pregunta que vos respondiste, Gustavo, con respecto a lo clásico, que en realidad también lo que estamos haciendo es atacar problemas clásicos con maneras distintas de pensar. Es decir, esto de poder encontrar una solución a un monolito muy grande que crece desproporcionadamente, que consume muchos recursos, que cada vez que nosotros tenemos que desplegar una partecita necesitamos desplegar toda la aplicación. Todos esos problemas tradicionales se pueden resolver con aspectos clásicos, pero de una manera más moderna de pensarlo, que es un poco también lo que proponen los microservicios. Claro, si me permiten, me gustaría aportar también sobre esta visión que todos los conceptos vertidos recientemente como respuesta a esta pregunta no necesariamente son mutuamente excluyentes. En algunos casos apuntan a distintas capas de abstracción y en otro, digamos, y en otro sentido son complementarios, ¿no? A veces el avance no es tan progresivo y tan claro, sino que, digamos, estas posibilidades tienen puntos en común y zonas grises donde se mezclan y bueno, en esa conjunción se van sacando cosas más clásicas y más modernas en función de una solución de calidad, ¿verdad? Excelente, sí, sí, de acuerdo. Bueno, Nico, ahí hay una pregunta, si querés vos tomarla o ampliar algo más, o si no, seguir porque te interrumpimos, pero la gente estaba ansiosa de preguntarles cosas así puntuales que No, seguramente lo debe afectar en el día a día. por ahora venimos bien con las preguntas, dejamos para el final, así redondeamos un poco la presentación. Bueno, Ok, porque acá en realidad tenemos también qué estamos buscando nosotros con todo este planteo, con toda esta discusión que proponemos y que ponemos sobre la mesa. Entonces tratamos de encontrar un enfoque un poco más prescriptivo que nos permitan ayudar, o que nos ayuden, mejor dicho, a descubrir microservicios en contextos ágiles, que es un poco también el leitmotiv de la charla. Entendimos qué es microservicios, hablamos sobre agilidad, entendimos todo un background de los 60 para acá, con información muy precisa sobre los problemas con los cuales nos vamos a encontrar. Y sin embargo encontramos, usando la palabra tradicional, porque es tradicional, un problema de arquitectura que tenemos que enfrentar con una metodología ágil y no encontramos un enfoque prescriptivo que nos ayude siendo ágil, pero a la vez apoyándonos en el modelo de microservicios. Entonces empezamos a trabajar y a evaluar, primero Domain Driven Design, como bien decía Gustavo, un refresh, una renovación de lo que propuso Evans en su momento, combinado con alguna otra metodología. Por ejemplo, Behavior Driven Design, es decir, desarrollo guiado en comportamiento. Es una metodología ágil, eh, si quieren, con un poco más de alto nivel que lo que es TDD, hoy que se usa muchísimo en la industria, que nos permite, primero, incluir stakeholders en el proceso, que propone también un lenguaje específico de dominio. Bueno, entonces estamos trabajando y evaluando la combinación de estas herramientas, entre otras, para ver cómo logramos encontrar un modelo un poquito más prescriptivo que no requiera toda esa experiencia que por ahí tienen estos desarrolladores de elite que comentaba Gustavo, que existen muy pocos y realmente tuvimos la suerte de poder hablar con algunos de ellos y nos dieron este mismo enfoque. Para nosotros es muy fácil, estamos con esto. Empezamos con un monolito, lo rompemos en microservicios cuando fuese necesario, pero habitualmente trabajan solos, entonces también dista un poco de ser ágil, que es un poco lo que nos planteaba, lo que nos planteamos en una de estas reuniones. Siguiendo con la presentación, eh, acá es lo que yo les comentaba, encontramos entonces la posibilidad de usar DDD para tratar de alinear todos los servicios que propone el dominio, que pueden surgir del dominio, con un enfoque que nos permita adaptar al cambio y tratamos de integrar, ¿no?, a todos los stakeholders que conocen el dominio con una perspectiva un poco más ágil, tratando de describir aquellos test o aquellas cuestiones
más específicas del dominio en un lenguaje que luego pueda ser interpretado, automatizado, para traducir todos los requisitos en especificaciones un poquito más ejecutables o más ejecutables. No digo ejecutables del todo porque hay un proceso en el medio, pero sí con especificaciones que puedan ser transcriptas luego en parte de código. Entonces, esta combinación es una alternativa que estamos explorando desde una perspectiva ágil, con el enfoque que estamos tratando de encontrar. Avanzamos al siguiente slide. Eh, eh, para aquellos que no conocen un poquito más, un poquito de contexto sobre BDD, les adelantaba que es una metodología ágil que trata de fomentar colaboración con desarrolladores, es decir, con personas con skill técnico, que tal vez muchos de ellos conozcan BDD, o tal vez no, pero tienen skill técnico, con personas que traten de manejar el aseguramiento de la calidad, con stakeholders, en un lenguaje basado en el modelo Given When Then de las clásicas pruebas o las clásicas pruebas unitarias, pero utilizando lenguajes de dominio. Con este enfoque, con la combinación de DDD, vamos a tratar de avanzar en la definición y la prescripción de modelos que nos ayuden durante todo este proceso. Ya estamos cerrando, avanzamos al siguiente slide y cerramos con algunas conclusiones que van a surgir un poco de toda la charla que hemos tenido anteriormente, las preguntas que surgieron también. Tratamos de particionar un dominio en microservicios, tratamos de que este particionamiento tenga sustento, que no sea no deliberado, que tenga un modelo, que tenga una estructura que nos permita seguir siendo ágiles. Sabemos que es mucho más complejo que la descomposición que conocemos habitualmente, que puede ser incluso basada en la cohesión del acoplamiento o que puede ser basado en clases o en capas. Bueno, todos estos modelos de descomposición terminan siendo no tan complejos como la descomposición que propone el uso de microservicios. Sabemos que tenemos que entender cuál es el momento adecuado para tomar decisiones. Sabemos que excedernos con decisiones al principio nos van a afectar en los procesos emergentes, tal vez incluso convirtiendo un modelo que inicialmente pensaba ser ágil en algo no tanto o no ágil. Sabemos que hace falta soportes pragmáticos sobre DDD para poder tomar decisiones de hasta dónde o cuánto usar del modelo de Evans para la definición, en todo caso, de Bounded Context y la integración con metodologías ágiles. Y sabemos que necesitamos, que esto es algo que trabajamos y hablamos mucho, incluso en la especialización de ingeniería de software, el impacto que tiene la academia en la industria, o la industria en la academia en este caso, porque esto es algo que viene más de la industria. Con lo cual, estos enfoques que, como decía anteriormente, tratamos de abordar fuertemente en nuestra especialización, sobre todo por lo que implica en la industria, es un poco lo que nos moviliza, lo que nos mueve a seguir trabajando en este rubro, en este rumbo. Y por último, la importancia de usar metodologías ágiles, algo que no está exento de desafío, lo nombré y lo dije 2 o 3 veces, sobre todo en la definición e identificación de microservicios. Sabemos la importancia de incorporar expertos del dominio que no tengan formación técnica, sobre todo cuando queremos vincularlo con otras metodologías que tienen que ver con aspectos más técnicos, como puede ser DDD, Domain Driven Design. Sabemos la importancia de mantener y sabemos la importancia de lograr un diseño que evolucione y se adapte a los cambios de contexto, sobre todo hoy donde el contexto es sumamente volátil y sumamente dinámico. Gus, no sé si vos querés ampliar un poco más nuestras conclusiones. No, no, está muy bien. Excelente. Estaba mirando la última pregunta, no sé si Darío te parece pertinente responderla. Acá estamos. Si quieren, la leo y arranco con una respuesta sobre esto. Por favor. ¿Se pueden convertir ciertas partes de un sistema monolítico a microservicios? Es decir, hacer una migración parcial en vez de total. Bueno, esto voy a dar primero una visión un poquito más técnica. La respuesta es sí, hay que ver cuánto conviene. Hay modelos de transición de monolitos a microservicios, entendiendo, como decía anteriormente, que un monolito debe ser completamente independiente al resto, y esta independencia
tiene que ver también con los mecanismos de comunicación, tiene que ver también con los datos que va a manejar. Cada microservicio va a tener que tener su modelo de datos y esto va a tener que tener algún mecanismo que logre o que permita la consistencia en total entre todos los datos que vayan a conformar este modelo de microservicios. Con lo cual se puede, pero tenemos que trabajar y tenemos que entender hasta dónde es conveniente. No sé, Gus, si vos querés sumar algo a esto. Y una cosa que creo que no dijimos en toda la charla, en realidad cuando se mira la literatura, de paso, el Uciel, que es quien está haciendo la pregunta, había hablado acerca de qué literatura existe. Cuando uno mira la literatura, lo primero que se hizo es otra cosa muy interesante de este estilo arquitectural de microservicios. Eh, Vuelvo unos 20, 30 años para atrás. Cuando aprendimos a trabajar con objetos, lo primero que se hizo, lo primero que se hacía, era construir aplicaciones pequeñas, nuevas, lo que se llama Greenfield Development, aplicaciones que eran únicas, que se estaban construyendo en ese momento por primera vez y probábamos cómo hacerlas con objetos. Y mucho tiempo después se empezó a migrar grandes aplicaciones. Bueno, de hecho todavía hay aplicaciones que no se han migrado, ¿no? Las grandes aplicaciones en los mainframes, los los monstruos bancarios o de la industria de turismo y aérea. Después empezamos a migrar de aplicaciones que habían sido hechas con tecnología anterior, tipo descomposición funcional, hacia objetos. Y todo ese proceso de migración fue sumamente complejo y se dudaba mucho, porque lo que se decía en aquel momento, y de alguna manera estaba de alguna manera involucrado en ese proceso, es que los objetos no estaban suficientemente maduros como para esa transición. Y entonces se tardó mucho, se hizo con cuidado, hasta que en algún momento cuando apareció Java y a partir de ahí ya fue un aluvión. Con microservicios pasó todo lo contrario. Lo primero que empezamos a ver cuando aparece este estilo de microservicios son migraciones, como la de Istio, la de Amazon, que después son la migración back, volver para atrás. Por eso se habla en esos títulos de artículos que mostré, de la vuelta al monolito, porque eran aplicaciones que eran monolitos, eh, retomando algo que había preguntado el primero que preguntó, que no me acuerdo el nombre, el asistente anónimo, eh, que le llamábamos monolitos de mala onda nomás, porque en realidad lo que tenían es que estaban construidos con tecnología arquitectural previa a los microservicios. Pero por ahí eran modulares, pero tenían ciertas características de esa arquitectura que las hacían menos escalables, menos distribuibles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo primero que se hace es migración. Entonces, esto que vos estás preguntando se discutió muchísimo, hay incluso mucha literatura acerca de eso. Recién después, y se hizo sin experiencia, arrancaron los microservicios, poca gente sabía acerca de microservicios, empezó a hacer. Claro, muchas fallaron. No, 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 no debería sorprender a nadie. Recién después, unos años después, empieza a, a pensarse cómo construimos desde cero. Y de hecho hay mucho debate todavía acerca de eso. Martin Fowler, por ejemplo, dice que no hay que arrancar con microservicios, nunca. Es así, taxativo. Hay que arrancar con un monolito modular y después ir estrangulándolo, demoliéndolo. Hay muchas palabras así simpáticas. Eh, y otros dicen que no, que hay que arrancar pensando en términos de microservicios. Con lo cual, no solo, como dice Nicolás, es posible, eh, sino que hay incluso una buena cantidad, hay más heurísticas para migrar que para construir desde cero. Fundamentalmente porque cuando vos migrás algo, ya lo conoces al dominio. Lo conoces bien, se supone, ¿no? Entonces, como conoces el dominio, podés descomponer usando las ideas de Evans, por ejemplo. Cuando arrancás de cero, puede ser que no lo conozcas al dominio, lo estás conociendo ahí, y eso complica. Muy bien.
Clarísimo. Nicolás, hay una pregunta, no sé si la querés responder ahora al aire que habla sobre el Dale. costo de Ah, ahí pasar está, en una el chat. parte a microservicios, un poco sobre lo que hablabas recién. Sí, ahí la estoy leyendo en el chat. El costo de pasar una parte a microservicios. A ver, todo tiene un costo. Todas las decisiones que tomemos van a tener un costo. Si nosotros hablamos de costo, no hablamos de costo económico directamente, pero pasar una parte de un monolito a un microservicio, en principio va a tener los costos de la curva de aprendizaje. Mantener un desarrollo monolito es mucho más fácil y en la práctica que mantener un desarrollo basado en microservicios. Esa necesidad de tal vez formar a tu equipo para que pueda trabajar en términos de microservicios o incorporar gente nueva con lo que eso implica en un desarrollo tal vez maduro. Y también va a tener costos en datos, que es lo que yo estaba comentando anteriormente. Por ejemplo, si nosotros descomponemos una parte del dominio en un microservicio y ese microservicio es autónomo con sus datos, eso va a romper directamente el teorema CAP que nos ayuda o que nos garantiza la consistencia de los datos, por ejemplo, en un monolito. Con lo cual tendríamos que elegir mecanismos de sincronización de datos, o tendríamos, mejor dicho, y más concreto, que elegir mecanismos que nos garanticen la consistencia de manera eventual. Y eso también es un costo que en algún momento podemos llegar a pagar. Con lo cual sí hay costos y esos costos tenemos que conocerlos para estar dispuestos a asumirlos. Muy bien, muy bien. Bueno, me gustaría, si me lo permiten, hacer una pequeña reflexión sobre todos los conceptos vertidos, que fueron muchísimos. Daría como para otra charla más. Me parece que con las arquitecturas clásicas y los microservicios se está dando lo que ya se ha dado muchas veces a lo largo de las décadas que uno le tocó estar en este hermoso ámbito de la tecnología y digamos, parecería que ninguna solución se elige como una solución única o mejor, sino que, como bien mencionaba en algún momento, se trata mucho de analizar el dominio y el escenario, y seguramente habrá soluciones híbridas, pero quizás lo más importante es el aprendizaje que va arrojando esta suerte de ida y vuelta en función de poder ir dejando ciertos lineamientos de buenas prácticas que nos permitan obtener a través de la ingeniería de software, valga la redundancia, software de alta calidad, ¿no? O sea, en el fondo se está viviendo un gran proceso de aprendizaje con todo esto. Y bueno, me gustaría, Carlos, si sos tan amable, cederte la palabra antes del cierre final para que nos dejes una reflexión sobre todas estas lindas actividades, sé que son estas y otras más que se están promoviendo y desarrollando desde el área de posgrado de la facultad. Gracias Darío, gracias Gustavo, gracias Nicolás. Fue una charla sin duda muy interesante que da cuenta del nivel de los docentes con los que contamos en los posgrados y eso también era uno de los objetivos que nosotros planteábamos cuando hacíamos estas presentaciones. Les cuento que seguimos en el marco de los posgrados haciendo webinars. En breve les llegará información sobre 2 webinars más que vamos a desarrollar en el mes de marzo y al cual están todos invitados y los esperamos con ganas de poder compartir estos temas que son candentes, que son de actualidad y que a todos ustedes que están trabajando en tecnología o estudiando en tecnología les va a ser muy útil. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Por supuesto, un lujo, Gustavo y Nicolás, tenerlos aquí en este espacio. Siempre nos deleitan con nuevos conocimientos, están siempre empujando la vara un poquito más y bueno, nos gusta mucho escucharlos, así que está abierto este espacio y como siempre, bueno, ustedes son parte de nuestra casa de estudio, así que cualquier cosa que quieran difundir, serán bienvenidos en el programa de webinar de la facultad. También, no sé si ya lo hicieron, creo que Gustavo, no sé si lo hiciste, pero si quieren aprovechar este espacio para dejar algún lugar de contacto por si alguno de los participantes
y de la audiencia quiere luego estar en contacto con ustedes, pueden hacerlo. Y agradecerles muy especialmente a todos los que participaron de este webinar, que los esperamos en breve, en el mes de marzo, con los siguientes webinars de tecnología, y también a todo el equipo de soporte técnico que hace posible que salgamos al aire en este programa. Así que bueno, les deseo muy buenas tardes y nos estamos viendo en el próximo webinar. Que tengan linda semana. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes para todos.